Era un fin de semana cualquiera hace un par de años. Yo, Javier, un periodista freelance de 32 años, decidí explorar Tepito. Siempre me había fascinado ese barrio por su energía y su cultura. Sabía que no era muy seguro, pero la curiosidad me ganó. Encontré un pequeño hotel que parece que no estaba registrado. El ambiente era caótico, pero eso lo hacía aún más interesante para mí. La primera noche salí a caminar. Las calles eran estrechas y observé los mercados iluminados y los murales que contaban historias de lucha. El bullicio era constante, pero había algo en el aire que me hizo sentir incómodo. Mi corazón latía rápido. Quizás era la adrenalina de la aventura o la sensación de estar siendo observado. A pesar de eso, seguí adelante. Alrededor de la medianoche, me detuve frente a un bar que parecía vibrar con vida. La música y las risas provenían del interior. Mientras tomaba notas, escuché a dos hombres hablando en un rincón. Uno de ellos mencionó una secta, algo sobre un antiguo templo y personas desaparecidas. Esa última parte me impactó. No sabía si bromeaban o hablaban de algo real, pero decidí investigar. Los días siguieron y empecé a recibir mensajes anónimos en mi teléfono. Decían, no sigas buscando, o cuidado con lo que desees. A veces, sentía ojos sobre mí. Una noche, una figura oscura se me acercó en un callejón. Era una mujer con los ojos muy abiertos y temblando. Me preguntó si sabía dónde estaba el templo. Algo en su voz me decía que debía ir, pero mi instinto me decía que no. Decidí seguir el camino que quería, como si algo me empujara a hacerlo. Cada vez que me acercaba a un lugar relacionado con la secta, mis manos sudaban y mi respiración se aceleraba. Todo me decía que estaba en la dirección equivocada, pero mi curiosidad me mantenía en pie. Una noche, finalmente decidí ir al antiguo templo. La construcción era imponente y parecía estar en ruinas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al entrar, el aire se volvió pesado. Había una sensación extraña, como si algo estuviera observándome. Escuché murmullos provenientes de las sombras. Intuía que no estaba solo. Me quedé parado, no sabía cuánto tiempo pasó. Luego, vi figuras que danzaban bajo la tenue luz de unas antorchas. No podía distinguir sus rostros, pero la sensación de ser parte de algo más grande y oscuro me envolvía. Cuando intenté salir, una voz susurró en mi oído. ¿Por qué estás aquí? Me di la vuelta y no había nadie, solo la oscuridad, que parecía cobrar vida. No sé cómo logré escapar, pero esa experiencia me persigue. Desde entonces, el recuerdo de aquel fin de semana en Tepito nunca me dejó. Cada vez que pienso en la secta, un escalofrío recorre mi espalda. Estoy seguro de que no estoy solo en mi búsqueda de respuestas. Capítulo 2. Los días pasaron, pero la inquietud de aquella noche en el templo no se disipó. En mi mente, los murmullos seguían resonando. Decidí que tenía que volver a Tepito, pero esta vez no solo como periodista. Quería descubrir la verdad detrás de la secta. Algo me decía que había más de lo que parecía. Volví al barrio con un plan. Había escuchado de un viejo conocido que podía tener información. Se llamaba Raúl, y había trabajado en el mercado por años. Según decían, había visto muchos rostros perdidos, y había oído historias que harían temblar. Llamé a un par de teléfonos hasta que finalmente di con él. Acordamos encontrarnos en una cafetería alejada del bullicio. Cuando llegué, Raúl ya estaba allí, con una mirada que decía que había visto más de lo que quisiera. Me hizo un gesto para que me acercara a su mesa, y no pude evitar sentir que hablaba en un susurro, apenas audible. Lo que buscas no es algo sencillo, amigo, me dijo. Me explicó que la secta en Tepito no solo estaba relacionada con el templo, sino que había una jerarquía, un culto que aprovechaba la vulnerabilidad de los habitantes. Los desaparecidos son solo la punta del iceberg, comentó mientras miraba a su alrededor, como si temiera ser escuchado. Su nerviosismo me contagió, pero la curiosidad seguía siendo más fuerte que el miedo que empezaba a sentir. Raúl me hizo un gesto para acercarme más. Cuidado con los que te ofrecen amistad. Hay un precio, Javier.
Esta es una lucha entre cosas que no entiendes. Antes de que pudiera hacerle más preguntas, escuchamos un ruido fuera del café. Una pelea se desató entre un grupo de hombres. Uno de ellos miró hacia adentro, sus ojos se encontraron con los míos, y me sentí como el blanco de su ira. Raúl notó mi miedo, y apretó mi brazo. No te involucres, esto no es un juego. Decidí que era tiempo de salir de allí. Raúl me miró y me dijo que advirtiera a otros sobre lo que había escuchado. Lo prometí. Pero en mi mente, solo había un pensamiento. Necesitaba saber más. Tal vez un encuentro en el templo podría arrojar luz sobre lo que realmente ocurría. Esa noche, decidí regresar a aquel lugar siniestro. Con cada paso que daba, el temor se apoderaba de mí. Sin embargo, sentía que era una cita que debía cumplir. Cuando llegué, el templo parecía aún más imponente bajo la luz de la luna. La brisa soplaba suavemente, pero había un aire pesado, como si el propio edificio estuviera esperando algo. Al abrir la puerta, fui recibido por la misma oscuridad que me había atormentado anteriormente. Sin embargo, algo era diferente. Los murmullos eran más fuertes, y el eco de lo que decía Raúl resonó en mi cabeza. No estás solo. Me quedé parado, y después de unos momentos, las sombras empezaron a tomar forma. No podía ver sus rostros, pero podía sentir sus miradas fijas en mí. Era como si esperaran mi llegada. Entonces, una figura se separó del grupo y avanzó hacia mí. Su presencia era abrumadora. «¿Has regresado?», dijo una voz profunda y rítmica que me heló la sangre. En ese instante, todo se oscureció. Ya no estaba solo. La figura se acercó aún más, y mi corazón latía con fuerza. No sabía qué esperar, pero estaba claro que había cruzado una línea. Las respuestas que deseaba saber se convertirían rápidamente en algo más aterrador. Capítulo 3. El aire se volvió denso cuando la figura se acercó. Mi mente frenética buscaba una salida, pero mis piernas parecían ancladas al suelo. La voz resonó de nuevo. Tu curiosidad tiene un precio, Javier. Era un tono firme, casi hipnótico. Podía ver una sombra delineada, con ropajes oscuros que absorbían la escasa luz del templo. ¿Quién eres?, logré articular, aunque mi voz sonó como un susurro tembloroso. No obtuve respuesta inmediata. En cambio, miró a los demás en la penumbra. Sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo sentir vulnerable, expuesto. La presión creció aún más cuando su presencia inminente me envolvió. Soy un guía, afirmó al fin, su tono casi burlón. Y tú, querido Javier, has sido llamado a algo más grande. Lo que buscas te será revelado, pero debes estar preparado para lo que se avecina. Sus palabras estaban cargadas de significado, pero me dejaban más confuso que aliviado. Alrededor de nosotros las figuras en la oscuridad empezaron a murmurar en un tono casi celebratorio. Era como si esperaran un espectáculo, una ceremonia inminente. Mi piel se erizó y el miedo creció en mi interior. Había leído sobre cultos secretos, pero nunca imaginé que estaría en medio de uno. ¿Revelado? ¿Qué quieres decir?, pregunté, intentando mantener la calma. El hombre sonrió levemente, y el resto del grupo se quedó en un silencio expectante. Hemos estado observándote. Sabíamos que regresarías. En ti hay una mezcla de valentía e insensatez que rara vez vemos. Eso te hace valioso. La forma en que hablaba enviaba escalofríos por mi espalda. ¿Valioso para qué? Eso fue lo que salí de mis labios. Una pregunta impulsada por la desesperación de entender lo que estaba sucediendo. Sin previo aviso, el grupo se movió, formando un círculo a mi alrededor. La figura frente a mí pronunciaba palabras en un susurro. Sus labios se movían rápidamente, pero el sonido parecía llegar a mí como un eco. De repente, las sombras se agitaron, y me sentí rodeado no solo por ellos, sino también por un miedo profundo. La figura que había hablado antes se acercó aún más, casi tocando su frente con la mía. La verdad no es siempre lo que queremos escuchar. Algunos son elegidos y otros son sacrificados.
¿Estás dispuesto a descubrir cuál serás tú? Sorpresivamente, ese último comentario hizo que mi pulso se acelerara más. La idea de ser parte de aquello, de adentrarme en una realidad tan oscura, me llenó de pánico. Sin embargo, una parte de mí me empujaba a seguir, a no dar la vuelta atrás. La necesidad de respuestas, de cerrar esos hilos sueltos era más fuerte. Entonces, vi movimientos detrás de la figura. Alguien más estaba acercándose. Era un hombre de aspecto imponente, con una cicatriz que surcaba su rostro. Su mirada era feroz, llena de determinación. Ellos se están preparando. No hay tiempo que perder, Javier. Si realmente quieres saber la verdad, ven conmigo. La incertidumbre se apoderó de mí de nuevo, pero el rostro del nuevo individuo mostraba una mezcla de urgencia y preocupación. ¿Era un aliado o otro representante de la secta? Pero antes de que pudiera decidir, la figura oscura frente a mí soltó una risa sardónica. Piénsalo bien, Javier. Te ofreceremos algo que pocos conocen, el poder de la verdad. Pero recuerda, hay quienes no desean que esta verdad salga a la luz. Un escalofrío recorrió mi columna. Todo se estancó en un instante y comprendí que estaba en medio de una opción que podría cambiarlo todo. Con el tiempo corriendo, sabía que mi respuesta traería consecuencias. Estaba listo para arriesgarme, pero aún me quedaba una decisión que tomar. Capítulo 4. Un silencio tenso se apoderó del templo mientras ambos hombres me miraban, cada uno representando un camino distinto. La figura oscura, con su sonrisa burlona, irradiaba una confianza inquietante. El hombre cicatrizado, en cambio, transmitía un aire de urgencia que me hacía querer seguirlo. ¿A dónde me llevarás?, pregunté tratando de tomar una decisión. No sabía qué era lo que me esperaba. La verdad me fascinaba y aterraba al mismo tiempo. Pero el ansia de descubrir la razón detrás de la convocación me empujaba hacia adelante. Un lugar donde podrás entender todo. Donde la verdad se revela en su forma más pura, respondió el cicatrizado. Su voz era como un remanso en medio de la tormenta. La figura oscura interrumpió. Él no puede ofrecerte nada. Te llevará a un abismo del que no podrás regresar. Aquí la verdad se te entrega sin filtros, pero tiene un costo. Hay un poder que no imaginas a tu alcance. Eso me hizo dudar. La promesa de secretos ocultos me atraía, pero la advertencia también resonó en mí. ¿Y qué evitaría que ambos quisieran aprovecharse de mí?, murmuré, sintiendo que mis posibilidades se extinguían. Si eliges quedarte buscarás respuestas, pero te enfrentarás a un peligro real, me advirtió el hombre cicatrizado. Tienes que decidir ya, Javier. Ellos no son quienes dicen ser. El círculo de sombras se acercó un poco más, llenando el aire con una energía pesada. Reducía aún más mi espacio para respirar y pensar. ¿Quiénes son ellos?, me atreví a preguntar. Mi voz sonaba más decidida de lo que realmente estaba. No sabía si quería conocer esas respuestas, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. La secta que ansía poder y obscuridad, contestó el cicatrizado. No solo manipulan a sus seguidores, sino que se alimentan de su miedo. Ellos nunca te darán lo que necesitas. Tienes solo una opción. Ven conmigo y busca la verdad, o quédate aquí, y serás un peón en su juego. Las palabras del hombre calaron hondo en mí. Observé a las figuras alrededor. Las sombras en sus rostros conspiraban, y hacían eco de la amenaza que representaban. Su deseo de que me uniera a ellos era palpable. Finalmente un impulso me llevó a hacer mi elección. Voy contigo, dije, dándome cuenta de que había llegado a un punto sin retorno. Si debía aprender, debía arriesgarme. Más de mí quería entender la red de engaños que me envolvía. El cicatrizado asintió, y antes de que pudiera dar otro paso una mano fuerte me sujetó del brazo. Era la figura oscura. Piensa en las consecuencias, Javier. Una vez que cruces esa puerta no habrá marcha atrás. La desesperación de no poder escapar me invadió, pero era un hecho que había cruzado un límite. Miré al hombre cicatrizado. ¿Vamos?, le pedí, el temor llenando mi pecho. Mientras me trasladaban hacia una apertura oscura en la pared, escuché que el grupo comenzaba a murmurar de nuevo.
como si estuvieran invocando algo o alguien, un fenómeno desconocido. Cuando nos acercamos a la puerta, el cicatrizado se volvió hacia mí, su mirada intensa. Recuerda, la verdad siempre tiene un precio. Debes estar listo para lo que está por venir. Entonces, una sensación de inminente peligro me recorrió cuando cruzamos el umbral. Al otro lado el aire cambió abruptamente. La oscuridad parecía consumirlo todo, pero algo en mí encendió una pequeña chispa de determinación. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté, la voz un poco más firme, mientras la penumbra nos envolvía por completo. Entonces, un sonido resonó, como un tambor distante, y la sensación de estar observado se intensificó. «Prepárate», dijo el cicatrizado, una advertencia silenciosa que dejó un nudo en mi estómago. Ahí fue cuando lo supe. La verdad no sería fácil de enfrentar y las sombras parecían tener planes siniestros para mí. Capítulo 5. La oscuridad era densa, casi palpable, como si estuviera viva y me abrazara. No podía distinguir nada a mi alrededor. «¿Dónde estamos?», pregunté, mi voz entrecortada por la inquietud. No hubo respuesta inmediata, solo el eco de la pregunta rebotando en ese espacio vacío. El cicatrizado avanzó lentamente hacia adelante, moviéndose con una confianza que instintivamente intenté imitar. Tras unos pasos, vi una tenue luz a lo lejos, un destello que prometía algo más que esta opaca nada. «Vamos», dijo, y yo lo seguí. El sonido del tambor seguía resonando. Cada golpe parecía sincronizarse con mi pulso, haciendo que la sensación de urgencia creciera dentro de mí. Lo que antes era una mera curiosidad, ahora se convertía en un torrente de dudas. «¿Qué hay al final de este camino?», pregunté, cada palabra pesada con un miedo latente. «Enfrentarás la verdad. Cada paso que des es un paso más cerca de entender lo que realmente somos», respondió, sin girarse para mirarme. Este viaje, en lugar de tranquilizarme, me llenaba de una creciente inquietud. Finalmente, llegamos a una sala en la que la luz crecía en intensidad. Las paredes estaban adornadas con símbolos que no reconocía, un lenguaje antiguo que me parecía más una advertencia que pura decoración. En el centro, una plataforma, como un altar, se alzaba, y alrededor de ella había figuras encapuchadas, sus rostros ocultos en la penumbra. «El ritual comenzará pronto», dijo, su tono grave. «Eres el invitado especial. Su deseo por tu presencia es inminente». Sentí que el nudo en mi estómago se apretaba aún más. Era como si presintiera que algo estaba a punto de suceder, algo que no podría controlar. «¿Qué tipo de ritual?», inquirí, tratando de mantener la calma. La figura cicatrizada giró hacia mí. Sus ojos centellearon con una mezcla de preocupación y determinación. «Un sacrificio. Ellos creen que tu llegada les dará poder. Debes estar atento». Una ola de pánico me recorrió. «¿Sacrificio? ¿Cómo? ¿Qué pretenden hacerme?». Las imágenes de todo lo que había escuchado en leyendas urbanas sobre sectas comenzaron a cruzar por mi mente. Quería dar un paso atrás, pero la realidad era que estaba demasiado cerca del infierno para retroceder. Entonces, uno de los encapuchados se separó del grupo y avanzó hacia mí, sus manos levantadas. «Javier», pronunció mi nombre con voz profunda, casi hipnótica. «Eres el elegido. La sangre del inocente siempre alimenta a los poderosos. Tu miedo se convierte en energía, y tu entrega abrirá las puertas de lo desconocido». «No», grité dando un paso atrás. Quería huir, pero la verdad era que no tenía a dónde ir. Las sombras me rodeaban, y la figura oscura parecía haber desaparecido en la confusión. Sin embargo, las palabras del cicatrizado resonaban en mi mente. «Debes enfrentar la verdad». ¿Era yo un inocente o simplemente un trofeo más en su juego? Intenté buscar otra salida, pero las paredes parecían cerrarse. La presión era cada vez más intensa, como si la oscuridad misma me estuviese aplastando. En ese momento, me di cuenta de algo crucial. No podía permitirme rendirme.
Si había un camino a seguir, debía encontrarlo. De repente, el tambor cesó, y un silencio mortal se apoderó de la sala. Todos los ojos, aunque ocultos, estaban fijos en mí. La elección es tuya, susurró el encapuchado. Entregarte o luchar. Solo tú puedes decidir qué futuro quieres abrazar. El sudor me corría por la frente. La decisión pesaba sobre mí. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, un rugido distante resonó en el aire. Era un sonido violento, como si algo enorme estuviera despertando. ¿Qué se estaba desatando en ese instante? La respuesta estaba más allá de mi comprensión, pero el miedo era palpable, y no era solo el mío. Algo antiguo y oscuro se preparaba para manifestarse, y en ese preciso momento, supe que estaba a punto de enfrentar algo mucho mayor que mis dudas. Capítulo 6. El rugido se fue volviendo más intenso, como si el mismo suelo retumbara bajo mis pies. Las figuras en la sala comenzaron a moverse, agitando sus manos en un gesto que parecía de invocación. La energía en el ambiente se tornó eléctrica, y yo me sentí como un insecto atrapado entre las patas de un depredador. No puedo permanecer aquí, pensé, la adrenalina llenándome de determinación. Miré a mi alrededor buscando alguna salida. La luz que antes parecía acogedora ahora era un destello de amenaza. Las sombras comenzaron a acercarse a mí, y las risas susurrantes de los encapuchados llenaron el aire. Esta no es la oración que esperaban, Javier, murmuré para mí mismo, recordando lo que el cicatrizado me había dicho sobre la elección. No había tiempo para dudar. Si quería salir, debía actuar ahora. Agarré una piedra del suelo, sintiéndola fría y sólida entre mis dedos. Era una arma improvisada, pero me daba una sensación de control, aunque mínima. De repente la figura que había pronunciado mi nombre avanzó hacia mí. Tu sacrificio alimentará a los antiguos, dijo con voz resonante. Su tono era casi seductor, como si intentara convencerme de que entregarme no era solo una opción, sino un destino glorioso. Pero en lugar de eso solo avivó mi rabia. No seré parte de esto. Con un movimiento decidido, lancé la piedra hacia el encapuchado. Impactó en su pecho, y aunque no lo derribó, lo hizo tambalear. Ese pequeño momento me dio el impulso que necesitaba. Giré sobre mis talones y corrí hacia una de las paredes, buscando cualquier grieta, cualquier apertura que me llevara de regreso a la libertad. Mientras corría, escuché los murmullos que se convirtieron en gritos furiosos. ¡Deténlo! ¡Atrápenlo! La presión del ritual se convertía en caos, y cada instante contaba. Cada segundo podía ser el último en el que aún tuviera una oportunidad para escapar. Logré llegar a una esquina de la sala. En la penumbra noté que una de las decoraciones en la pared parecía moverse. Sin pensarlo dos veces, empujé con toda mi fuerza. Para mi sorpresa, cedió, revelando un túnel estrecho detrás de las capas de sombras. Sin dudarlo, me deslizaría por ahí. Mientras me adentraba, las voces del ritual comenzaron a desvanecerse, y el rugido remoto ahora sonaba como un eco lejano. La oscuridad del túnel me rodeó, pero al menos no había más sombras perseguidoras. En su lugar, una sensación de esperanza fue creciendo en mí. Debo encontrar una salida, me repetía. Avancé a gatas, el frío del suelo helando mis manos, y el aire a mi alrededor se volvió más seco, más difícil de respirar. Seguí empujando hacia adelante hasta que finalmente vi una luz al final del túnel. Fue una visión que me llenó de determinación, pero justo al alcanzar esa luz, un grito resonó detrás de mí, un aviso de que no estaba a salvo. Giré bruscamente, listo para enfrentar lo que viniera. Mi corazón latía rápido, y aunque la salida estaba cerca, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La luz al final del túnel se transformó en una oscura silueta, y supe que tenía que elegir: correr hacia lo desconocido o enfrentar la oscuridad que había intentado devorarme. No había escapatoria fácil. Tenía que luchar por mi vida, aunque no supiera el precio exacto que tendría que pagar. Capítulo 7.
El eco del grito retumbó en mis oídos mientras la silueta avanzaba hacia mí. Era una figura imponente, y su presencia casi me paralizó. Mi instinto me gritaba que debía seguir adelante, pero no podía evitar mirar esa sombra que se acercaba. Me di cuenta de que no podía quedarme ahí. Dame una señal, pensé, mientras luchaba por mantener la calma. La luz seguía brillando a lo lejos, pero la oscuridad parecía estar viva, palpando y amenazando. La figura se volvió más clara. Era un encapuchado, pero había algo diferente, como si esta sombra llevara un poder adicional. Sentí su mirada fija en mí, y un escalofrío recorrió mi espalda. Con un movimiento improvisado me lancé hacia la luz. No podía quedarme. Si esta era mi última oportunidad, debía arriesgarme. La silueta aún gritaba, pero ya no escuchaba sus palabras. Solo sentía el instinto primitivo de correr por mi vida. Justo cuando cruzaba el umbral, un tirón de energía me hizo caer al suelo. La luz se desvaneció, y la entrada se cerró tras de mí. Me encontré en una pequeña habitación llena de polvo y telarañas. La luz era más tenue, y el aire olía a moho. Mis sentidos estaban alerta. ¿Era un refugio o una trampa? Me levanté lentamente, temiendo que algún otro encuentro estuviera al acecho. Me di cuenta de que lo que había en la sala no eran más que sombras danzantes en las paredes. Un pequeño ventanuco me dio esperanza. Al otro lado, el mundo parecía ser el mismo que había dejado atrás, pero aún podía sentir el eco de las voces del ritual. Giré para ver si alguien me seguía, pero la habitación estaba vacía. Era un respiro de auxilio. Decidí que no podía quedarme ahí. Necesitaba salir a la calle y encontrar respuestas. Avancé con cuidado hacia la ventana, cuando un sonido inconfundible resonó detrás de mí. Era el susurro de los encapuchados. Habían llegado. Me detuve en seco. Susurraban nombres y locaciones, rituales antiguos que resonaban en mi mente. ¿Puedo escapar una vez más?, me pregunté. La urgencia creció mientras me acercaba a la ventana. Con un esfuerzo, empujé la traba para abrirla. Sabía que era arriesgado, y podría caer en el sempiterno silencio de la noche. Pero no había otra opción. De repente las sombras comenzaron a deslizarse por la puerta de entrada. Ellos estaban cerca. Eran muchos. ¡Rápido!, me grité a mí mismo. Con un salto, me lancé a través del ventanuco. El impacto fue doloroso, pero logré aterrizar en la calle polvorienta. A mi alrededor el barrio parecía cambiar. La luz de la luna revelaba lugares que antes no había visto. Las sombras de la secta me perseguían. No tenía tiempo para descansar ni para pensar. Corrí con todas mis fuerzas. Sabía que no estaban lejos, y cada esquina que doblaba, cada calle que cruzaba me decía que no estaba a salvo. Al fondo, vi una figura familiar. El cicatrizado. Un impulso de esperanza se encendió, seguido rápidamente por la desconfianza. ¿Qué está haciendo él aquí?, pensé mientras me acercaba. Pero antes de que pudiera llamar su atención, escuché un grito aterrador. No era solo un eco, era un aviso. Las sombras estaban cerca, y de un momento a otro, se desataría el caos. Miré directamente a sus ojos. Decidí confiar. Fue un instante clave. Pero en ese mismo instante, algo en mi interior me advirtió que, aunque su presencia podría ofrecer alguna pista de cómo salir, también quería algo de mí. ¡Corre!, grité, pero ya era demasiado tarde. Un oscuro grupo de figuras emergió detrás de mí. ¿Estaba preparado para descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salir de esto? Sorprendido por mi propia incertidumbre, comprendí que la batalla no era solo por escapar, sino por entender qué era realmente la elección que debía hacer. Capítulo 8. El grito quedó atrapado en mi garganta. Las sombras avanzaban, y con cada segundo que pasaba, la sensación de peligro se intensificaba. Miré a la figura cicatrizada. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor y determinación. ¿Estás con ellos?, le pregunté en un susurro, mientras las sombras se agrupaban detrás de mí. No quería creer que el peligro podía venir de donde menos lo esperaba. No, respondió,
y en su voz había una pasión desesperada. No estoy con ellos, pero no tengo mucho tiempo. Sígueme si quieres escapar. Sin otra opción, extendí la mano hacia él, y en un instante, nos adentramos en una carrera frenética. Las figuras encapuchadas comenzaron a rodearnos, formando un círculo cada vez más estrecho. Corrimos por callejones oscuros. El aire se sentía denso, como si las sombras mismas intentaran atraparnos. A cada paso, el cicatrizado me guiaba en direcciones que yo nunca hubiera tomado. A veces, miraba por encima del hombro, y veía rostros familiares entre la oscuridad. Eran los encapuchados. Sus murmullos se entrelazaban con el eco de sus pasos. ¿Qué saben de mí?, pregunté, mientras subíamos una colina que parecía interminable. Todo, respondió mientras respiraba con dificultad. Están buscando algo que creen que tú posees. No saben el verdadero poder que traes contigo. ¿Qué poder?, cuestioné, pero había poco tiempo para respuestas. Al final de la colina, vi una antigua puerta de hierro. El cicatrizado miró hacia atrás, el tercer ojo de la oscuridad claramente visible en su rostro marcado. No tengo idea de cuánto tiempo estaremos a salvo. Debemos entrar. Empujé la puerta, y ésta se abrió con un crujido aterrador, revelando un espacio vacío, pero iluminado por una suave luz azul. A medida que cruzábamos el umbral, me asaltó un abrumador silencio. Parecía un refugio, aunque un aire de inquietante misterio lo rodeaba. ¿Dónde estamos?, pregunté mientras el cicatrizado cerraba la puerta con un golpe sordo. Esto es un antiguo templo, un lugar de poder. Si nos hallamos aquí, puede ser una oportunidad para ganar tiempo. Mientras echaba un vistazo a las paredes cubiertas de símbolos, sentí como si los ecos del pasado me rodearan. Pero también sabía que no estaba a salvo. La puerta tembló de nuevo. Las sombras ya estaban al otro lado, intentando abrirse paso. Logré ver sus manos, esqueléticas y demoníacas. «Escucha», dijo él, su voz llena de urgencia. «No podemos quedarnos aquí. Debemos activar el círculo de protección». ¿Círculo de protección? Era algo de lo que nunca había oído hablar. ¿Qué demonios era eso? Confía en mí, y sígueme. No tengo mucho tiempo para explicarte, pero necesito que hagas lo que te digo. Con un empujón, me llevó hacia círculos de piedra dispuestos en la habitación. Las sombras comenzaron a gritar, y el pánico me invadió. El sonido resonaba en mis oídos, ensordeciéndome. «Pon tu mano aquí», ordenó, señalando un círculo. Sin pensar, hice lo que me dijo. En cuanto mi piel tocó la fría piedra, todo empezó a vibrar. Un resplandor azul comenzó a formarse, llenando la habitación de energía vital. Sentí que una oleada de poder pasaba a través de mí, pero también comprendí que algo oscuro lo seguía. Las luces fluctuaban en la puerta cada vez más y más intensas. «Rápido. No puedo mantener esto por mucho tiempo», dijo el cicatrizado, mientras las sombras intentaban abrir paso. Su voz temblaba. «¿Qué sigue?», le grité, sintiendo una mezcla de miedo y responsabilidad. Entonces, vi lo que él quería que viera. Un símbolo en el centro del círculo comenzó a brillar. No había marcha atrás. La batalla por mi vida no solo se libraba contra las sombras, sino contra el destino mismo que me había llegado a encontrar. ¿Y si al final, todo esto giraba en torno a mí? Sin respuestas y con mi coraje al límite, me preparé para enfrentar lo que vendría. Capítulo 9. El símbolo brilló con una intensidad cegadora. Era como si un hilo de energía uniera mi mano a la piedra, pulsando al ritmo de cada latido de mi corazón. Las sombras al otro lado de la puerta se agolpaban, sus garras rompían el silencio, y susurros llenaban el aire. Sentí que respiraba más rápido, y las palpitaciones se volvieron cada vez más fuertes. «¿Qué necesitas que haga?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. El cicatrizado se quedó mirándome intensamente. «Escucha lo que te diga. Necesito que concentres tu mente. Visualiza el poder que sientes y déjalo fluir.
Su tono era claro, pero su rostro mostraba pánico. Yo sabía que esas sombras no se detendrían. Clené los dientes y cerré los ojos. Intenté imaginar un brillante resplandor, un fuego interno que nunca había sentido. Pero este fuego no era solo mío. Era una ira, un deseo, y también un miedo. Redirigí esa mezcla hacia el símbolo, imaginando que liberaba un torrente de energía. Las paredes comenzaron a vibrar a mi alrededor. De pronto, las sombras compactadas empezaron a retroceder, como si un viento invisible las empujara. Pero, ¿era suficiente? ¿Cuánto tiempo podía sostenerlo? ¡Más fuerte!, gritó el cicatrizado, y su voz cortó a través del miedo que había comenzado a inundarlo todo. Sentí que mi concentración empezaba a desvanecerse. Abrí los ojos por un momento. Las sombras eran una masa de caos y furia. Rostros distorsionados por el odio se asomaban a través de la puerta. Su grito colectivo hizo que la sala temblara. Instintivamente, apreté los ojos de nuevo y me forcé a recordar lo que estaba intentando proteger. Mis seres queridos, mi hogar, mi libertad. La luz azul aumentó, envolviéndome en una ola de energía. Era algo que no comprendía del todo, pero sabía que debía liberarlo. Lo dejé fluir y entonces todo se iluminó. La habitación resplandeció, y con cada segundo que pasaba, las sombras cedían más. Su grito se tornó en un lamento, desgarrador. «Ahora», gritó el cicatrizado. Con un último esfuerzo, apreté el símbolo y un rayo de luz salió disparado hacia la puerta. Una explosión de energía resonó por el templo, al tiempo que la luz alcanzaba a las sombras. Las figuras encapuchadas chillaban a medida que el resplandor las envolvía. Pero en medio de toda esta agitación, noté algo extraño entre la multitud de sombras. Un rostro emergió, un rostro que me resultaba dolorosamente familiar. Era alguien que había creído perdido, alguien que había sido un pilar en mi vida. No, no puede ser, murmuré, incapaz de dar crédito a lo que veía. Estaba justo frente a mí, pero no era la misma persona. Esa mirada estaba cargada de una oscuridad inhumana. «No te detengas», gritó el cicatrizado, mientras las sombras de la puerta se arremolinaban en torno a nosotros. «Completa el ritual». Antes de que pudiera moverme, esa figura me miró a los ojos. En su mirada había una mezcla de desesperación y rencor. Mi corazón se detuvo un instante. El ciclo de poder crecía, pero también el miedo de lo que podría significar si no lo controlaba. «¿Qué quieres de mí?», alcancé a preguntar, aunque sentía que no estaba hablando solo con un espectro del pasado. Algo oscuro se había apoderado de su esencia. Sentí que una parte de mí se atrevía a responder. Las sombras comenzaron a tambalearse, y por un momento supe que debía tomar una decisión. ¿Realmente estaba dispuesto a enfrentar a mi pasado, o elegiría deshacerme de él de una vez por todas? La batalla por mi vida apenas comenzaba, y el eco de esa confrontación resonaba más allá de las paredes de este templo. La explosión de luz impactó contra las sombras, convirtiendo el espacio en un caos lumínico. La figura familiar parecía ser una sombra de lo que había sido. Sus ojos vacíos reflejaban un profundo sufrimiento. «¿Qué has hecho?», preguntó con voz quebrada, una mezcla de dolor y rencor. El cicatrizado gritó detrás de mí. «Javier, enfócate, no es ella, es lo que ellos hicieron». Sintiendo el apremio en sus palabras, volví a presionar el símbolo, recordando lo que había venido buscando. La verdad. La fuerza para enfrentar el caos. Con cada pulsación de energía, las sombras retrocedieron, pero la figura se mantenía firme. «¿Por qué me abandonaste?», me dijo, un eco de antiguas heridas. Era un remanente del pasado que había querido rechazar. «No soy un enemigo», continuó. «Puedo ayudarte a entender». Me di cuenta de que no solo luchaba contra la secta. También batallaba contra los fragmentos de mí mismo que había perdido. «No puedo ayudarte porque tú ya no eres tú», respondí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a deslizarse por mis mejillas. Las sombras a su alrededor parecían alimentarse de su dolor.
Su rencor era un ancla que no me dejaba avanzar. El cicatrizado me dio un empujón rompiendo mi estancamiento emocional. Resiste. Tú puedes liberarla, pero necesitas cerrar el ciclo, dijo mientras miraba los símbolos en la pared. Debes recordar quién eres realmente. La luz puede curar. Me concentré de nuevo, recordando momentos de alegría, amor y conexión con esa figura que ahora parecía distante. Sentí el calor del recuerdo crecer y desbordarse hacia la luz que emanaba del símbolo. «Eres más que esto», grité, y mi voz resonó en todo el templo. «No permitiremos que este miedo nos consuma». Un resplandor intenso iluminó la habitación y la figura familiar convulsionó al resonar mi voz. Se cubrió el rostro con manos temblorosas, y un grito sonó, una liberación atrapada por demasiado tiempo. Las sombras a su alrededor comenzaron a tambalear, como si su esencia estuviera siendo separada de influencias oscuras. «Hazlo, Javier. Ahora». La urgencia en la voz del cicatrizado volvió a empujarme hacia el borde. Concentré todo mi ser en esa luz, dirigiéndolo hacia las sombras y hacia la figura que se encontraba frente a mí. La energía explotó con intensidad, reflejando toda la luz, toda la esperanza, todo lo que alguna vez había significado. El grito resonó de nuevo, pero esta vez era de liberación, un sonido puro que cortó el aire. Las sombras comenzaron a disolverse, y en un giro radiante, la figura finalmente recuperó su forma completa. Su rostro fue reemplazado por un brillo humano, un destello de sanación. La sala estalló en luz y los encapuchados comenzaron a desvanecerse en el resplandor. Mi sentido de alivio fue inmediato, pero también sentí un peso. Miré a la figura recién restaurada, tan familiar y reconfortante, pero noté que era un reflejo de cómo podría haber sido. Libre, pero todavía atrapada en la memoria de lo que nunca debería haber sido. «¿Qué hay de ti?», pregunté, mi voz temblando. «Todo estará bien», dijo ella lentamente, su voz resurgiendo como una sombra de lo que solía ser. «Pero debes seguir adelante, la batalla no ha terminado. Tu lucha te ha llevado aquí, pero hay preguntas que permanecen sin respuesta». Pese a la victoria, una inquietud permanecía en mí. La secta no había desaparecido por completo. Las sombras se dispersaron, pero sabía que existía una red más extensa de oscuridad en el bajo mundo, y que mi curiosidad, que había sido tanto una bendición como una maldición, podría abrirme nuevamente la puerta a la pesadilla. El cicatrizado me miró. «Ahora tú decides. La verdad puede esperar, o puedes buscarla. Solo recuerda, nunca estamos completamente libres». Opté por salir del templo, sintiendo el aire fresco de la noche en mi rostro. Caminé hacia el horizonte iluminado por la luna, sintiendo la resonancia de mi pasado dejándome, pero también una incomodidad de lo que aún no sabíamos. Nunca regresé a Tepito, ni anhelé las respuestas que lo acompañarían. A veces la noche aún se siente como un eco de aquellas sombras, y me pregunto si hay más en la oscuridad de lo que quise encontrar. La búsqueda de la verdad nunca se detiene, pero sigo eligiendo vivir en la luz. Y eso, en sí mismo, es un acto de rebeldía.